Comenzamos un nuevo episodio, un episodio especial de izquierda a derecha. Yo soy Carlos Riojas. Y yo soy Rodrigo San Miguel. Comenzamos con los encabezados. Biden pide un alto al fuego en contra de la Franja de Gaza, el cual Netanyahu le responde a Biden con un contundente no. El aseverar que la Franja de Gaza también es parte de sus rutas comerciales con el exterior y que cualquier intento de bloquear resulta como un automático intento de agresión. Esto fue de Reuters. Sin comentarios. Bitcoin a la baja. Después de que China prohibiera a las instituciones financieras del uso y el ofrecimiento de las criptomonedas, el Bitcoin se vio afectado. Y bueno, no solo el Bitcoin, yo también. No sé si recuerdan por ahí que yo he dicho que iba a empezar a jugar con la aplicación de Coinbase y meter dinero. Pues sí, metí $100, perdí $30 en este juego de las criptomonedas. Pero lo bueno es que aprendí algo. Las pérdidas son deducibles de impuestos en Estados Unidos y en México. Claro, hay diferentes reglas ahí que tenemos que checar, pero bueno, la noticia no fue tan mala después de todo. Bank of America anuncia que subirá el salario mínimo a $25 a sus empleados, dado que existe una ola de bajos salarios en las empresas de servicio. En mi opinión, quiero expresar mis simpatías a los empleados estadounidenses que se vieron afectados a la reducción de los salarios a partir de la crisis sanitaria. Bank of America le apuesta de una forma competitiva a las personas que construyen este banco, un movimiento sin duda inteligente que las demás empresas de servicio deberían seguir. Samuel García, único asistente al debate. Así se lee en el periódico del Pulímetro, El Norte y otros más. Pues el periódico El Norte organizó un debate sin seguir los lineamientos establecidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. El Norte convocó solamente a 4 de los 7 candidatos por la gubernatura de Nuevo León y el único asistente fue Samuel García. En mi opinión, independientemente de las razones de los candidatos que hayan dado, el acto de Samuel de ir a un debate que no sigue los lineamientos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León es un acto incorrecto. Por parte de Milenio, la Procuraduría Fiscal de la Federación acusa a los inversionistas de Interjet de evasión de impuestos. La PFF presentó como pruebas la información proporcionada por la administradora de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria OSAT, por las que se conoció que la aerolínea omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establece el impuesto sobre la renta retenido por concepto de salarios por el mes de diciembre del 2018 en cantidad de 66.285.195 pesos y en el 2020 por 11.952.415 pesos. En opinión personal, yo quiero expresar que es correcto que se estén destapando todas estas irregularidades, ya que en este programa se estará hablando sobre este progreso al mantener a todas las empresas en línea con respecto a la retribución de impuestos. El ejército secreto. La revista de The Newsweek hizo una investigación en la cual estiman que existe alrededor de 60,000 empleados en una organización secreta de gobierno, la cual buscan controlar el Internet e influir en las redes sociales. Esto es en Estados Unidos de América. En este ejército secreto se consume cerca de $900 millones anuales, los cuales son pagados, recuerden, con los impuestos de la gente. Interesante noticia, pues entonces lo que según China y Rusia hacen no está tan mal al parecer. Esto fue todo por los encabezados. Comenzamos de izquierda a derecha. Excelente. Bienvenidos a De Izquierda a Derecha. Al tema de hoy le hemos llamado El Gran Viraje, México y Venezuela. De nueva cuenta, tenemos a un invitado especial. Su nombre es Rolando San Miguel. Se ha destacado como un experto en relaciones exteriores. Cuenta con doble carrera y estudios de maestría por la Universidad de Pensilvania. Él fue diplomático en la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajando en Paraguay, Corea del Sur,
Argentina y Estados Unidos. También fue profesor y jefe de departamento en la UDEM, profesor de la Facultad de Libre Derecho de Monterrey. Muchos lo llaman maestro, otros licenciado. Yo lo llamo papá. Papá, bienvenido a De Izquierda a Derecha. Gracias, muy amables. Papá, en nuestro episodio anterior tuvimos a Andrés Parra, un ciudadano colombiano, y le hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que México se convierta en Venezuela o que México se convierta en Colombia? Me encantó su respuesta. Dijo que México siga siendo México. Pero a pesar de las diferencias que existen entre México y Venezuela, hay mucha gente que dice que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Unos, de hecho, señalan que el acto del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que realizó en el 2006, después del gran fraude electoral, cuando él entonces solo era un ciudadano, que se autonombra presidente legítimo, parecieran estas razones para no volver a confiar en él como una persona que respeta instituciones democráticas. Y este es un problema que aún muchos cuestionan. ¿Qué piensas de esto, papá? Bueno, primero que nada, que en relación a la introducción, México es, como decía mi antecesor, México es México. No tiene nada que ver con Colombia ni con Venezuela. Venezuela tomó su rumbo y la situación económica en la que se encuentra es debido a un embargo puesto por por el gobierno de los Estados Unidos, un embargo que ya lleva más de un lustro y que ha tenido pues consecuencias fatales en la economía norteamericana. Las diferencias no sé en qué consiste, pero las pasadas administraciones tanto de Chávez y como la actual Maduro, todas las inversiones en materia de petroquímica, petroquímica básica, refinería, etcétera, etcétera, pues han sido en Estados Unidos. La colaboración, aún en los días más álgidos entre Chávez y la administración norteamericana, pues siempre contó con el petróleo y el gas requerido el gobierno de Estados Unidos, la colaboración con el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York entre Venezuela y ese estado de la Unión en tiempos de estación de invierno, pues nunca dejó de faltar el gas para las zonas más golpeadas de la economía norteamericana en esa ciudad. Ah, en fin, ha habido muchos desaguisados entre estos dos países. Sin embargo, no entiendo por qué la posición norteamericana, si, no entiendo por qué se ha debido o será porque el gobierno de los Estados Unidos junto con las compañías petroleras quiere tener el control absoluto de las materias primas como el petróleo, el oro, etcétera. Eh, yo creo que va a ser una situación muy difícil de solventar debido a que tanto en las administraciones de Estados Unidos, la republicana y la demócrata, siempre ha habido grupos uh, cubanos muy identificados con el poder legislativo de esa nación, cubanoamericanos, y que siempre han buscado la forma de intervenir en el proceso de las naciones. Es cuanto. Pero aún sigo esperando saber qué piensas sobre el respeto o la falta de respeto que algunos cuestionan de Andrés Manuel López Obrador hacia las instituciones democráticas o que se consideran democráticas en México. No, no hay ninguna falta de respeto, por el contrario. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es totalmente apegada a la democracia. Es cuando más ha habido democracia. Ah, lamentablemente, las personas o muchas personas que consideran que ha habido falta de respeto, ah,
pues hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Están involucradas en otro tipo de intereses más que de los democráticos. Muchas empresas que no estaban acostumbradas a pagar impuestos ya los están pagando. Muchas empresas que habían hecho contratos leoninos de mala fe, etcétera, etcétera, ya se están corrigiendo eso. Claro, eso afecta a intereses económicos muy grandes y ellos no estaban acostumbrados más que hacer negocios con políticos corruptos, con administraciones corruptas y empresas corruptas. Entonces, al terminar esta situación, ah, pues no ha terminado, apenas empieza el proceso, pues ha afectado los intereses, han dejado de ganar miles de millones de pesos y por eso están un tanto desubicados. Ellos creen que la democracia, pues como siempre actúa la oligarquía, que la democracia es para servir sus intereses, pero los gobiernos no son empresas y los gobiernos tienen la obligación de velar por la salud económica, social, financiera de todos los que integran ese pueblo, esa república, y no de unos cuantos. Yo creo que eh, estas personas que yo los veo todos los días, maldicen al presidente, etcétera, etcétera. Eh, Cuando ellos estuvieron en el poder, pues era la democracia, ellos hacían cuanto se les antojaba, corrompieron al poder legislativo, corrompieron al poder judicial, y cuando ya no están ellos arriba y que ya no hay posibilidades de tipo de negocios como los que hacían, pues se sienten maltratados. Yo creo que tienen que aprender a vivir en democracia y tienen que aprender a vivir con sus obligaciones y sus responsabilidades, tanto las personas morales como son las empresas, como las personas físicas. Se acabó la fiesta, estamos ahorita, la presidencia de la República, la administración pública está trabajando de una manera muy positiva, incluyente, y yo creo que México eh, va a tener un cambio muy positivo y se va a convertir en una de las grandes potencias, siempre y cuando sigamos atacando ese cáncer tan grave que es la corrupción. ¿Es cuánto? Doctor Orlando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿usted? Muy bien, me da mucho gusto poder conversar contigo. Eh, Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho que haya aceptado sí, la invitación. sí. Me voy de lleno con Ujú. las preguntas, pues recio. Eh, Enfocándome un poco en el personaje Hugo Chávez, en el difunto personaje Hugo Chávez. En el 98, Hugo Chávez tuvo una entrevista con Jorge Ramos. Sentí el mismo discurso que tenía López Obrador en el 2019-2018, donde explica la intención de transformar la Constitución, poniéndolo como un título, la cuarta transformación. De hecho, Hugo Chávez también usa las mismas palabras. Él también explica que estaría dispuesto a regresar el poder antes de 5 años, o si la nación se lo demanda o actúa de forma corrupta, lo haría antes. Lo que yo no entiendo en ese discurso es que 2 años después cambia totalmente su mentalidad y ahora ya no permite la libre expresión. Ya estamos en el 2000, ya no permite la libre expresión, le quita poderes al pueblo y prácticamente disuelve los poderes de partidos políticos contrarios. ¿Qué pasó en esos 2 años que lo hizo cambiar de forma prácticamente de 180 grados de ser una persona libertaria, un libertador, a un dictador prácticamente? Entiendo tu preocupación, Carlos. Sin embargo, hay que leer todos los libros que él publicó antes de tomar posición. Él está identificado y sigue identificado
muy identificado con el New Deal que conformó Franklin Delano Roosevelt. Si vemos que la administración de Franklin Delano Roosevelt terminó con toda la corrupción e impulsó medidas para corregir a todos los monopolios que había en los Estados Unidos. Entonces, él es, y en materia económica, pues ahí él estuvo muy pegado con gente, Keynes, que era un gran filósofo y economista de corte marxista, eh, entendiéndolo bien desde el punto de vista económico. O sea, la administración norteamericana durante Franklin Delano Roosevelt, durante Truman, durante Eisenhower, ¿verdad? Y durante el mismo Kennedy, fue de ese corte, o sea, para controlar los excesos o abusos de las grandes corporaciones norteamericanas. Lo mismo vemos aquí con Andrés Manuel. La libertad existe y existe todos los días. Vemos al periódico Reforma informando, a su parecer, ¿verdad? Actos de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vemos los noticieros de Televisa haciendo lo mismo, ¿verdad? Viendo la televisión azteca, las estaciones de radio, Fernanda Familiar, Ciro Gómez Leiva, etcétera. O sea, la libertad existe. ¿Eh? Lo que hoy tenemos es como en España, pasamos de un extremo al otro y se convirtió en libertinaje por parte de los actores que están en los medios. Los actores que están en los medios pues siguen teniendo muchas vinculaciones muy fuertes y han hecho mofa, han, acusaciones obscenas, etcétera, en contra de la administración pública actual. Entonces yo diría, estamos en plena libertad. Todo el mundo dice lo que tiene que decir. Yo creo que más libertad de esto, pues ya no hay más. O sea, nunca hemos tenido esta libertad que tenemos ahora para expresarnos, para decir lo que queremos. Y aún mucha gente se expresa y se dice cosas sin base alguna, sin conocer lo que está pasando y lo que ha realizado la Administración Pública Federal. Con respecto al presidente, él, él impulsó, hay que recordar esto, Carlos, que él impulsó la consulta que viene el año que entra, ¿verdad? Si él sigue o no como presidente. Si en el voto de consulta el pueblo decide, la gente decide que él no siga adelante como presidente, él pone su renuncia y se va. Eso fue el acuerdo y eso ya está marcado dentro de la ley. Es una reforma constitucional. Es más, muchos miembros de, de los partidos políticos y los partidos políticos como el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional o el Partido de la Revolución Democrática o el Partido Verde Ecologista, etcétera. Muchos se opusieron, no querían esa reforma, porque esa reforma también pues, se va a aplicar a los presidentes venideros. Entonces, a lo mejor la próxima administración puede estar un presidente de Acción Nacional o puede estar un presidente del revolucionario, de la Revolución Democrática o del revolucionario institucional. Uno no sabe, pero hay que recordar que esa reforma de salida, él la impulsó, él presentó la iniciativa de ley. Imagínate, yo presidente, yo dejo la presidencia y me voy. ¿Por qué? Porque hubo una consulta popular y él dice la reforma, la ley, que si el pueblo vota en contra de la actual del presidente, ¿verdad? Pues él tendrá que abandonar la presidencia. Sin embargo, esa reforma
también va a tener también impulso dentro de los estados federales. O sea, por primera vez, los ciudadanos de los gobiernos estatales, pues vamos a tener un instrumento para calificar a nuestros gobernantes, que serían los gobernadores. Yo creo que es una reforma muy positiva y eso te dice el grado de libertad que tenemos. Gracias. Rodrigo, ¿me permites con una pregunta que precede de eso? Claro. Será hacer, doctor Rodrigo. Rolando, perdóname. Sí, no hay cuidado. ¿AMLO tiene interés por cambiar la constitución? Entiendo que no completamente. En caso de que Morena llegue a tener mayoría en la Cámara Alta en las próximas elecciones, ¿qué riesgo existe de que se tome control total de las instituciones como el INAI, el IFT y la COFESE? Son organizaciones que en algún momento el INAI, no hay ningún riesgo en ese sentido. Se trata nada más de equilibrar la cuestión de lo que marca la Constitución, ¿verdad? Y que fue un cambio, una transformación. El que impulsó eso fue el que fuera presidente de México, a Felipe Calderón Hinojosa. Él impulsó que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente. Entonces, la problemática no es tanto la cuestión de su independencia, sino llevar a cabo la Constitución. O sea, eso lo marcó, fue iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y eso quedó plasmado, esa iniciativa quedó plasmada desde su administración. Entonces, eso es todo. Yo creo que el dinero que ganan, pues no va en competencia, digo, no va dentro del contexto constitucional, y tendrían que ellos hacer los ajustes. Ellos se han valido de cuestiones, ahorita tiene un amparo, pero está para revisión constitucional ese amparo, y vamos a ver qué sucede. Pero la cuestión no es tanto de carácter de autonomía, sino es carácter económico, ¿verdad? No va a pasar nada en absoluto. Estamos creciendo, somos un gran país. El presidente definitivamente no va a la reelección. Y en caso que fuera a la reelección, yo sería uno de los primeros en estar en desacuerdo, señalarlo y hacer campaña contra él. Así está la cosa. Él no va por ninguna reelección. Es bueno escuchar eso. Gracias. Gracias, doctor. Cabe señalar aquí que las leyes se agregan, se modifican, se quitan a través de los años, ¿verdad? No solamente es un presidente quien hace esto. Y bueno, juntando un poco de lo que has mencionado, papá, también hay por ahí, hay un problema que se toca en el mundo de los periodistas. Pues dicen que, y sé que ya lo has mencionado, pero dicen que no hay libertad de expresión porque a Andrés Manuel López Obrador ha atacado a algunas instituciones que ayudan o mandan una ayuda para incentivar al periodismo libre. Y además de eso, en algunas ocasiones, también Andrés Manuel López Obrador ha estado en contra de ayudas de Estados Unidos que van hacia las ONGs, que estas ONGs a su mismo tiempo publican, investigan, etcétera. Por ejemplo, una de estas es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué me puedes decir de esto, papá? Mira, con respecto, hay una práctica desafortunada que se ha dado durante todas las administraciones
excepto la de Andrés Manuel López Obrador. Era una práctica muy común, es una práctica muy común. Lo vemos tanto en Estados Unidos como lo vemos tanto en Francia, como lo vemos en Japón, en China, en todas partes. Sin embargo, en el caso de esta administración, llegó y como era la salida de cientos de millones de pesos destinados a los periodistas que hablaran bien del gobierno. Entonces, se le conoce de una forma coloquial como el chayote. O sea, yo, gobierno federal, a través del Departamento de Comunicación, en un sobre les daba a los periodistas el dinero correspondiente. Eso era tanto a nivel federal como estatal como municipal, para que hablaran bien de mí, para que hablaran bien de mi administración. Sin embargo, eso se acabó y resultó en un ahorro muy, muy fuerte de, pues, no de cientos, de miles de millones de pesos. Una parte muy grande se iba a Televisa, otra parte muy grande se iba a Televisión Azteca, a periodistas en particular como Kraus, como López Dóriga, como en su tiempo Jacobo, un gran periodista, pero que después se reinventó y trató de hacer las cosas correctas. Pero dentro de esa playa de Aguilar Camín, todas estas personas, y últimamente pues en las administraciones de tanto de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, pues recibieron muchos contratos muy jugosos para hablar bien de la administración. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estaban transmitiendo información pues a favor de la administración. No obstante, no cuestionaban, al contrario, ah, llevaban a su molino, agua a su molino, para justificar las acciones, algunas veces incorrectas, algunas veces correctas, de la administración pública federal, estatal o municipal. El caso del norte, ¿verdad? Recibió el terreno que ocupa el periódico Reforma, fue un obsequio ¿cómo se llama?, de la administración con la que se negoció eso. Y así muchos aspectos. Pero yo creo que cortar por los sanos, si quieres informar lo que hace la administración, infórmalo. Si no lo quieres informar, no lo informes. Pero la gente está escuchando algunos, hay 2 horas en la mañana de 7 a 9 que el presidente junto con su gabinete se está informando a la población de lo que él hace, porque sabe que mucha de esa información no va a salir en los periódicos. Algunos periódicos, excepciones, sería el caso de El Universal, que a veces publica, a veces no. El caso de La Jornada, que a veces publica, a veces no. El caso de Proceso, ¿verdad? Pero si no es en algo, el Financiero, en materia de notas económicas, pero ellos acostumbraban a dar desinformación si no les pagaban la cuota correspondiente. De esta manera, la administración pública se ahorró miles de millones de pesos y se acabaron los grandes negocios. Papá, hace 2 semanas o 3, algo así, leí un artículo de el académico exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Académico porque hoy por hoy es profesor de la Universidad de Nueva York. Y él en la carta dice que Biden debería de meter su cuchara en México y detener la mala administración de Andrés Manuel López Obrador, porque tiene tintes de autoritarismo. ¿Qué piensas de estas palabras de Jorge Castañeda
Yo tuve el honor de trabajar con su padre. Su padre fue secretario de Relaciones Exteriores. Jorge Castañeda se ha distinguido, eh, es académico, es periodista, tiene sus propias publicaciones, pero se ha distinguido por dar tumbos. No es un hombre de principios, no es un hombre íntegro. Él también obedece a intereses. Él estuvo primero trabajando a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, como hizo también Vicente Fox, era del grupo San Ángel, tanto Vicente Fox como Adolfo Aguilar Sincer, como Jorge Castañeda y otros estuvieron trabajando a favor de la democracia e impulsaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso no hay que olvidarlo. Desafortunadamente, en el caso de Jorge Castañeda, él sabe, ¿verdad? Y él fue secretario de Relaciones Exteriores, cómo cambió su actitud independiente, eh, fuertemente independiente, fuertemente a favor de los intereses nacionales, y cómo cambió por algún motivo, ¿verdad? Eh, eh, de pesos y centavos, yo creo. Por algún motivo cambió su actitud al irse a representar a la administración de Vicente Fox como secretario de Relaciones Exteriores y llegar a un arreglo con Jesse Helms, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos, un senador que actuó de acuerdo con los intereses de su país, de las grandes petroleras, de las grandes corporaciones, y que era un enemigo jurado de México. Entonces le fue a pedir perdón a un barbaján como Jesse Helms. Entonces, ¿de qué se trata? Él no puede pedir perdón, era el secretario de Nación, representa al gobierno de México, y el gobierno de México son todos los ciudadanos. Entonces, ¿con qué cara, ¿verdad? ¿Con qué cara va y le pide perdón? ¿Con qué cara la administración Fox condecora a un barbaján como Jesse Helms? ¿Eh? Entonces, no entiendo a Jorge Castañeda. La otra cuestión es que Jorge Castañeda públicamente pide la intervención del gobierno norteamericano en México. Y eso se llama traición. Como lo hizo Margarita Zavala en su conferencia en Estados Unidos, pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos para que descarrilara en ese momento al candidato Andrés Manuel López Obrador, y que no llegara porque era un peligro para México. Esas actitudes pues son viscerales, nunca se hacen, y si tienes algún problema, pues aquí lo resolvemos adentro, ¿eh? No con muertos, como ellos acostumbraban, ¿eh? No con asesinados, cuando tú estabas en contra, porque las administraciones pasadas, hasta Peña Nieto, muchas veces optaron no por la coerción, optaron por la represión. Y en México, hasta ahora, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, no ha habido represión. Entonces, esa es la libertad que tenemos que aquilatarla, pero tampoco hay que olvidar que hay gente tan servil y tan traidora como Jorge Castañeda Gutman. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la crisis inflacionaria. Bueno, respecto a un supuesto, es un Ujú. supuesto nada más. ¿Usted cree que en caso de que ocurra otra crisis inflacionaria y que esta coincida con, de nuevo, la división de poderes, como quien dice, y sin afán de ser alarmista,
en caso de que tengamos una crisis inflacionaria, ¿cree que existe alguna especie de protesta masiva como aquella del Caracazo del 89 aquí en México? No, definitivamente no. No veo una cuestión. Sí veo que hay grupos de interés que están tratando de establecer a base de precios en los mercados, precios desmedidos para presionar al gobierno federal, a la administración pública federal. Pero qué bueno que tocaste ese punto, Carlos. Por ejemplo, cuando entró el 20 de diciembre del 2018, que entra la nueva administración, las reservas federales eran de 174,000 millones de dólares. A este momento, al cierre del 31 de diciembre del 20, las reservas federales del Banco de México ascienden a 195,667 millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, eso te da muestra, lo mismo lo señala el Banco de México, que México está preparado para cualquier situación externa como interna para enfrentar todo esto. Son datos del INEGI, son datos del Banco de México, y eso te dice el crecimiento que vieron las reservas. Eso te dice el crecimiento y la gran, vamos a decir, administración que está llevando a cabo el licenciado Arturo Herrera, un gran economista, secretario de Hacienda, muy sobrio, y ha hecho una labor estupenda, estupenda por los antecedentes de él, ¿verdad? Él trabajó directamente en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, es gente de amplia experiencia, que no debía decir esto, pero lo tengo que decir, pero que un señor como Ursúa, que era el secretario de Hacienda, nunca entendió, nunca comprendió quién era este personaje, ¿verdad? Arturo Herrera, ¿verdad? Un gran economista y que ahorita es el presidente de, de todos del Consejo de Gobernanza Económica. Él dirige a todos o sea, eres el director de ese consejo que está integrado por todos los secretarios de Hacienda a nivel mundial. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las reservas que tiene México, pues hace muchos años que no se veían. Hace muchas administraciones y que estamos preparados para cualquier situación. Mientras esté el licenciado Arturo Herrera, es una garantía de que las cosas están marchando bien. Como decía anteriormente, la gente, las personas físicas y las personas morales, sobre todo las personas morales, pues no estaban acostumbradas a pagar impuestos, no querían pagar impuestos, querían seguir viva la pepa, mientras me beneficie yo, como dicen vulgarmente, coloquialmente, que se vayan a la madre los demás. O sea, a mí me beneficia y yo viva la pepa. Entonces ahora las grandes corporaciones están pagando, la Secretaría de Hacienda ha llegado a acuerdos con ellos, o sea, no te voy a embargar, pues no me interesa embargar, me interesa que sigas generando, pero que pagues los impuestos y que pagues el seguro social, porque muchas grandes corporaciones no pagaban ni el impuesto, ni pagaban el seguro social, y lo tenían que pagar los pequeños contribuyentes como tú, como Rodrigo, o como todos nuestros compañeros, ¿verdad? Como yo. Pero eran los que sostenían los desaguisados, las tranzas que tenían las grandes corporaciones con las administraciones en ese momento. O sea, yo creo sinceramente, por otro lado, que con la cuestión del outsourcing, pues ya van a pagar, y ya los trabajadores van a salir beneficiados, porque antes no tenían derecho al seguro social, ni pagaban la cuestión de sus impuestos, no tenían garantía de sus ¿cómo le dice? Utilidades al final del año. Me corrían faltando un mes
para diciembre y luego me volvían a contratar y eran mucha gente, más de 1,5 millones, 2. Se acabó eso, se acabó la fiesta, ahora hay que hacer las cosas. Y entonces yo no sé para qué las grandes empresas tenían su departamento de recursos humanos si no lo usaban. Entonces, ¿por dónde está el chorrión, verdad? El chorrito. No es comprensible tanto abuso y tanto exceso, tanto de la administración pública federal como del sector privado. Hay gente muy responsable en el sector privado que cumple con sus obligaciones. Enhorabuena. Pero hay mucho barbaján que se había salido fuera, como dice vulgarmente, del huacal. Y ahora pues están pagando. Han amenazado a algunos de irse a Brasil, ¿verdad? Otros han amenazado de que se van a Estados Unidos. Enhorabuena, que vayan a Estados Unidos a ver si tienen el mismo sistema fiscal que les permite hacer tantas barbaridades. Ojalá se vayan a Estados Unidos, ojalá se vayan a Francia, ojalá se vayan a Israel, y entonces ahí van a llorar, ahí van a parir, porque allí sí se pagan impuestos. Gracias. No puedo más estar de acuerdo con usted. Claro que estoy de acuerdo con usted. Rodrigo, si me permites hacer una última pregunta, y esto va con más o menos una conclusión, y Sí. quiero explicar a usted, doctor Rolando. Yo basé mis preguntas con respecto al chavismo en los aspectos relevantes de la crítica liberal del chavismo. Son 5 puntos. Uno de ellos venía violación de las libertades civiles como la libertad de asociación y de expresión, cosa que yo no veo relacionada en México en lo absoluto, para nada. La infracción de separación de poderes no la he visto tampoco. La discriminación política y exclusión de los partidos de oposición la quiero relacionar un poco. Sí. Quiero que me debata un poco sobre esto. ¿Qué opina usted sobre la manipulación que tuvo López Obrador dentro del INE al momento de que él, bueno, no sé si fue él específicamente, al llamar a la Fiscalía General de la República a investigar a Samuel García, gobernador de, bueno, candidato a la gobernatura de Nuevo León? Sí, qué bueno que Y tocas Adrián de ese la Garza. punto. Sí. La Administración Pública Federal no está metida ni llamó tampoco a la Fiscalía General de la República. El que inició este proceso, por los motivos tendrá él, yo no sé cuáles sean sus motivos, el que inició la denuncia, el que puso la denuncia, ¿verdad? Y se siguió el proceso, fue el licenciado Adrián de la Garza. Adrián de la Garza fue el primero que metió la denuncia. O sea, lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la gente le pide, no, que queremos la cabeza del gobernador tal, que queremos a la cabeza de fulano de tal, y él lo dijo muy claro en su campaña, no voy a iniciar nada en contra de nadie. Nomás lo que se va a hacer es seguir el curso de las denuncias que ya están interpuestas, pero que él no iba a iniciar ninguna denuncia, más que las que están interpuestas, como sería el caso de algunas personas que denunciaron al gobernador García Cabeza de Vaca. Ya estaban interpuestas las denuncias, la fiscalía siguió el proceso de esas denuncias que estaban interpuestas. O sea, la Administración Pública Federal no ha iniciado per se más que contra los miembros de la administración del Poder Ejecutivo. Hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El gobierno federal que comanda el presidente, que es el Poder Ejecutivo, es el que dirige todas las actividades. Hay una ley que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hay las competencias, las responsabilidades, las obligaciones. Y cuando algún miembro de su gabinete o de su administración sale fuera de
comete pues corrupción, hechos de corrupción, etcétera, se instala a través de la Secretaría de Función Pública la denuncia, pero es a miembros de su gabinete. No puede establecer una denuncia en contra del Poder Judicial. Él no puede establecer ninguna denuncia en contra ¿cómo se llama? Del Poder Judicial, del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque no compete, son 3 poderes. Entonces, él no ha hecho ninguna denuncia en ningún caso. En el caso de los partidos son entidades, están reguladas, tienen su propia libertad, etcétera, etcétera. Pero no compete, o sea, la libertad sigue. Yo no sé que no, que hay un obispo, el obispo auxiliar de México, que era el párroco de Fátima, que prometió una legión de 11 millones de votantes para que luchara en contra de Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones, y con la ayuda de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, vamos a sacar al Chávez de México. O sea, hay gente, está bien, ¿verdad? Está bien, emitir juicios, hacer las cosas, pero yo creo que una persona como el obispo auxiliar de México, de aquí, de San Nicolás, de origen de aquí de San Nicolás, pues es un tipo, pues como comediante, pues a lo mejor, ¿verdad? Saca cada jalada, ¿verdad? Que pues, pero en fin, ¿verdad? Eh, y lo peor de todo es que, o lo peor o lo mejor, ¿verdad? Es que hay gente que lo sigue, ¿verdad? Y que se da pues, infringe a su propio cuerpo, ¿verdad? Con toda esa bola de equipamiento que había en la época feudal, ¿verdad? Lo sigue a su manera, ¿verdad? Pues enhorabuena por el obispo, ¿verdad? Y que lleve sus 11 millones de legionarios a votar, que tienen toda la república, porque ha convertido cada iglesia en un cuartel de guerra, según sus propias palabras. Pero enhorabuena, que siga adelante. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Yo quería hacer aquí un comentario sobre el Caracazo, dar un poco de contexto. Venezuela, durante varios años, es probablemente que hasta la fecha, ha tenido fe en el petróleo. En los 70s hubo un boom en los precios del petróleo y les fue muy bien a Venezuela como país económicamente. Y en los 80s ya no es la misma historia, y es cuando empiezan los presidentes en esos años, empiezan a ceder un poco, muy gradual, la verdad, según la investigación que hice, empezaron a hacer gradualmente hacia una economía pues más abierta, globalizada. Y es entonces en 1989 cuando el expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela, él enseña un paquete, muestra un paquete económico que incluye, pues hay muchos recortes en gastos sociales, en programas sociales, y también dice que se va a tener que incrementar los precios de gasolina, electricidad, gas, agua, de un 30% sería el incremento de precios. Algunos reportes no oficiales mencionan que inclusive se estimaba que iba a crecer como un 100% el transporte público y la gasolina. Entonces, en 1989, el 27 de febrero es cuando sale la gente a las calles, preocupada, algunos a protestar, otros como siempre también, no lo vamos a negar, salen a robar, y otros a buscar comida. Ahí sí, no le quiero poner un adjetivo a lo que sean, pero este es el contexto. Y bueno, obviamente es un problema muy grave, que es lo que sucedió en Venezuela en aquel entonces. Y el proyecto que tenía Carlos Andrés Pérez estaba apoyado por el International Monetary Fund, porque de hecho habían agarrado deuda de parte de esta institución internacional. Y entonces
todo esto es lo que causó que la gente saliera, se quejara y algo muy importante hay que decir aquí. Ese mismo día, el 27 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez dice que tiene que mandar al ejército y tanques de guerra Sí. para aplacar a la gente. Reportes oficiales dicen que el 28 de febrero de ese mismo año se asesinaron parte del ejército con estos tanques y estos soldados asesinaron 300 personas. Reportes no oficiales dicen que la cantidad puede ser de hasta 3,000 personas. Esto es lo que sucedió en el Caracazo. Y yo, yo creo que no va a suceder algo así en México. Y espero que nunca suceda algo así en ningún otro país. Y retomando un punto que tú habías mencionado, Carlos, sobre, y también tu papá, sobre el control, bueno, tú, Carlos, mencionaste si venía una inflación, tu papá mencionaste que si iba a existir algún control de precios o que existe algún control de precios por algunas empresas. Quiero también mencionar que en el 2008, Cemex tuvo un problema en Colombia. Al parecer no solamente fue en Colombia, pues decían que Cemex se unió con Holcim y otra empresa, no recuerdo el nombre, para hacer un cártel y controlar precios. Fue en el 2008 también, si mal no recuerdo, cuando Hugo Chávez dice que iba a nacionalizar a las cementeras, porque estas controlaban precios y además de controlar precios, mandaban todo el cemento a otros países y entonces ellos tenían un déficit y ya no podían construir Venezuela, seguir construyendo propiedades, etcétera, proyectos de infraestructura que tenían. Entonces hay que tomar esto en cuenta porque no solamente es Cemex y Holcim quien han hecho estas prácticas, pues también tenemos, es mexicana, ¿verdad? y Cemex, pero también tenemos empresas de este estilo extranjeras, sobre todo en el grupo, en la industria de la minería en México. Ahí está el ejemplo, canadienses que se llevan el oro y otras cosas más y no pagan además impuestos y se quejan además de que tienen que pagar impuestos y que tenían un contrato, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener todo esto en cuenta porque primero, como tú bien decías una vez, papá, primero es la seguridad nacional y después lo demás. Y si no siguen las reglas y si no quieren ayudar, pues también hay que hacer algo ahí. Sí, definitivo. Qué bueno que tocas ese punto, es un punto muy importante. El caso de Cemex en Venezuela y en Colombia, pero sobre todo en Venezuela, fue muy significativo. ¿Por qué? Porque las autoridades de Cemex creían que eran los dueños de Venezuela. Su actitud no fue la actitud de un miembro de la USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos, ¿verdad? No fue la actitud adecuada y correcta de acuerdo con la historia de nuestro país. La actitud de Cemex Venezuela fue arrogante, fue soberbia. Entonces, claro, hay consecuencias. Cemex no pagó impuestos en los últimos años dentro de Venezuela y creían que se respaldaban en que las administraciones, ¿verdad?, lo iban a apoyar. La administración mexicana, el gobierno federal los iba a apoyar, pero pues no se puede, o sea, no se puede llegar, tú estás como invitado en un país, estás bajo leyes y la ley, pues una de las principales leyes es vas a trabajar y vas a producir y tienes que pagar impuestos. Y Cemex no pagó impuestos. Entonces, cuando el gobierno de Venezuela le dice, te voy a pagar por tus instalaciones, 600 millones de dólares o 700, no recuerdo, entre 600
700, Cemex de una manera arrogante dice que no, que prefiere ir al Tribunal Internacional de París. Y le dice el gobierno venezolano, está bien, vamos al Tribunal Internacional de París. Y el fallo del tribunal fue menos de la cantidad que le daba. Ellos querían como 1.300, 1.400 millones de dólares. Y el Tribunal de París fijó que una cantidad menor a la que le iba a dar el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando tú expropias tienes que dar compensación por las instalaciones, todo. Cemex Venezuela no había invertido nada en nuevas tecnologías, en equipamiento, en refacciones. La planta estaba en un asco. Y lo que estaban usando la planta, igual que lo hizo Cemex otra vez, en el caso creo que era El Salvador, Nicaragua, Honduras, no recuerdo. El hecho es que los países centroamericanos estaban dentro de la iniciativa Reagan. Entonces, como aquí se pasaron de lanzas, aquí en México, y empezaron a mandar cemento de Max a Estados Unidos, y junto con lo que tenían en la Sunbelt Company ahí en Texas, entonces Cemex se vio obligado a invertir, creo que en esos países que te señalé, en la planta, y entonces toda la producción de esa planta iba a los Estados Unidos, porque la iniciativa Reagan decía o señalaba que los productos que se hicieran en esa área, en el Centroamérica y Caribe, no tenían impuestos. Entonces, toda la producción de Cemex iba allí en Centroamérica, compraron la planta de cemento, entonces la enviaron a Estados Unidos y ampliaron las instalaciones. Y el cemento mexicano fue a Centroamérica. Excelente, bueno, qué bueno que usan su inteligencia. Pero lo que quiero decir con esto, que definitivamente Cemex tiene un historial positivo, pero también negativo. No hay que olvidar el cemento que trajeron de Rusia y que estábamos nosotros dentro ya de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces dijeron que el cemento que venía de Rusia estaba contaminado y bla, bla, y corrompieron a la Corte, a la Suprema Corte de la Nación, y a los inversionistas que habían traído el cemento de Rusia, pues se quedaron ahí embarcados en Tampico. O sea, también Cemex no canta mal las rancheras, en algunas ocasiones se ha salido del aspecto estrictamente legal. Entonces se ha convertido, en ese momento que hicieron eso, en delincuentes. ¿Verdad? Pero eso es muy, muy característico de las grandes corporaciones. Y Cemex es una gran corporación. Ahora, la posibilidad de que Cemex y Holcim hagan pues un desaguisado, no hay problema. Se le retira el mercado. Hay un antecedente durante la administración de Álvaro Obregón, y me refiero que muchos comerciantes escondieron sus productos y así impulsar los productos a la alza. La administración de Álvaro Obregón localizó todas estas bodegas y metió a la cárcel a todos los empresarios, los metió a la cárcel por querer destabilizar el gobierno. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El aspecto del gas y del petróleo, ahora que hubo congelamiento en Texas. Entonces, México, por razones de Estado y por razones de seguridad nacional, no debe depender de ningún país. Debe tener sus propios recursos a la mano. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna contemplación por parte de esas empresas hacia México ni a la seguridad nacional de México. ¿Qué es seguridad nacional? Pues es salud, es educación, es energéticos, es comida, es todo. Y México no debe de depender de nadie. No podemos salir adelante solos, pero sí tratar de minimizar nuestra dependencia del exterior. ¿Por qué? Porque si no está sujeto a chantaje.
Los alimentos los usó la administración norteamericana contra la administración rusa, ¿verdad? Y les dijo en los 80s, si no firmas este tratado no te doy alimentos. Y Rusia tuvo que salir desesperada a buscar a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Australia en busca de alimentos. Y lo volvieron a usar como medio de represión y coerción la administración norteamericana, los alimentos posteriormente. Entonces México no depender de nadie, de nadie. Tenemos que aprender a vivir una política en armonía, en respeto, en equilibrio con Estados Unidos y con Canadá. Y lo mismo es para Canadá. Canadá tiene que vivir con mucho respeto, con mucho cuidado y en armonía con los Estados Unidos. Somos una región, pero Estados Unidos poco a poco se ha dado cuenta de que no somos sus enemigos, pero tampoco somos sus esclavos. Entonces Estados Unidos debe aprender a respetar a México como socios. Y no nos queda otra. Luchar en un solo frente. ¿Para qué? Pues para también tener parte del mercado y fortalecer la región. Pero si seguimos en el plan que estábamos antes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues sí se había firmado el TEMEC, pero el TEMEC no fue como el Tratado de Libre Comercio anterior, que los empresarios, o sea, de la administración de Carlos Salinas en adelante, los empresarios pagaban una bicoca a los obreros, a sus empleados, porque nuestra ventaja competitiva era tener mano de obra esclava. Por primera vez en más de Carlos Salinas, ¿cómo se llama? Cedillo, Vicente, Felipe y Enrique, 30 años, no se subió el salario. Fueron salarios de hambre. Pagan mejor en Salvador, en Honduras, en Haití, que en México. Y gracias a Dios que llegó a la administración Andrés Manuel López Obrador, ya se está hablando o sea, los salarios cambiaron, se triplicaron en solo 2 años y hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque si los empleados ganan lo justo, los obreros ganan lo justo, la gente gana lo justo, va a tener capacidad de compra para adquirir los productos de las empresas que trabajan aquí, de las empresas que laboran aquí. Entonces, no basar nuestra fortaleza en esclavizar a nuestra gente, basar a nuestra fortaleza en crear una clase media grande, fuerte, vigorosa, ¿verdad? Con empresas nacionales fuertes, vigorosas y responsables. Y de esa manera podemos salir adelante. De otra manera no vamos a salir adelante. El empresariado mexicano, no todos, pero en su mayoría, era como el empresariado español. La ley del asadón, nomás para acá y para acá y para acá. Que se jodan los demás. Así no es correcto. Gracias. Que precisamente lo de la seguridad nacional, como mencionas, papá, es un problema que le pasó a Venezuela. Se mencionó ya hace rato que ellos habían invertido o tenían mucha fe en el petróleo solamente y dependían por mucho, ¿verdad? Dependían por mucho de las importaciones de comida, etcétera. Entonces, cuando existe el bloqueo comercial, es lo que le pega directamente a la industria de la comida, a Venezuela. Y es por eso que después vemos ahí que hay gente que no tiene que comer, pues dependían mucho de la importación. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y conectando esto a México, pues pregunta ahí un amigo que tenemos en común, Carlos y yo, si existe la posibilidad de que existe un bloqueo comercial de México hacia Estados Unidos. Yo creo que eso
no va a suceder porque Estados Unidos depende mucho de México. Ellos también importan demasiado de nosotros. Entonces, eso era un dato que quería agregar. Bueno, con respecto a Venezuela, la primera vez que fui, estuve en Caracas y me tocó estar en Margaritas. Y te digo, es una cosa, pues terrible, terrible. Me tocó cuando estaba como presidente José Herrera Campín. Y era terrible porque todos los alimentos, como lo señalas, vienen de fuera. O sea, los huevos, el frijol, el maíz, todo venía de fuera. ¿Por qué? Porque hay que considerar que en los últimos años, si ves tú el flujo de migrantes, vienen de España, vienen de Francia, vienen de otros países, se incorporan a Venezuela, pero no tienen así un ápice de ser nacionalistas. O sea, no hay ese sentimiento, porque cada año ellos se largan a sus países de origen. Son primera generación de migrantes. Y entonces, todo lo que ellos hicieron era traer los productos de sus países hacia Venezuela. Nunca se preocuparon por desarrollar, de perdido, una industria de pastas, o sea, de fideos. Hay mucho italiano y ellos hacen lana y se regresan a Italia. Y realmente no son venezolanos, pero ellos tienen pasaporte venezolano, ¿verdad? Y tienen pasaporte italiano o español, pero ellos han luchado en contra, siempre en contra de Venezuela. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de transformación, un cambio. ¿Verdad? Los primeros que salen son los migrantes, los venezolanos que están en Miami, ¿verdad? Oye, pues si tanto te va a afectar tu industria, tu empresa, pues quédate a defenderla. Pero ¿qué hacían? En el mercado negro o en el mercado oficial de divisas, pues hacían sus grandes negocios. Y ese era el gran negocio, tanto para exportar como para importar. Entonces, hay muchas cosas que componer en Venezuela. Por otro lado, el embargo en Venezuela es terrible. No solamente el embargo de los productos que vienen, como son las pastillas de jabón, la pasta de dientes, los cepillos, todo es extranjero, sino el embargo que puso Estados Unidos a los depósitos venezolanos en los bancos de Nueva York, embargó, embargó hace más de 10 años, con una sola, se autorizó él, violó todos los tratados internacionales, desembargó más de 120 mil millones de dólares del gobierno venezolano depositados en bancos de Nueva York. Hicieron lo propio los ingleses. ¿Eh? Por eso es muy importante. Por ejemplo, México ahorita tenemos bueno, al 31 de diciembre, ahorita ya es más, 195 mil millones de dólares, así cerrados. Para tenemos esa capacidad para combatir cualquier situación en materia económica que venga al país. Pero México tiene más de 110 toneladas de oro de la reserva en bancos ingleses. Ese dinero, ese oro debe estar en México. ¿Por qué? Porque lo mismo le pasó a Venezuela o le pasó en su momento a Nicaragua o le pasó lo mismo a otros países. Todo ese dinero que tenías tú depositado, te lo embarga. Porque hubo una diferencia de opiniones o porque yo te quiero imponer a ti y como está tu dinero acá, te lo embargo. Pues así muy bonito, como dicen en los ranchos, así no baila mi hija con el señor, pues nomás jode y jode y jode, ¿verdad? Entonces Estados Unidos, Inglaterra, Francia ha hecho lo propio, ¿verdad? En contra de los países que fueron sus colonias, ¿verdad? Y tienen su depósito ahí y si quieren presionar, le embargan. Eso no es correcto, no hay una razón lógica, legal para proceder a hacer eso. Es cuestiones de carácter ideológico.
Entonces México debe recuperar ese y dejarle de estar pagando al Banco de Inglaterra el cuidado de las 110 toneladas de oro que tenemos. Eso está hasta el 2017. Imagínate cuánto se paga mensual por eso. Es un ahorro muy bueno y que debe estar ese dinero, ese oro en México. Y otros valores que están en el Banco de Inglaterra, ¿verdad? Ahora, la relación con Estados Unidos, la relación para esta administración y para todas, debe ser de armonía. México, Estados Unidos y Canadá conforman una sola zona y esa zona se llama América del Norte. Tenemos que compaginarnos, pero debe ser una relación de respeto mutuo. Respetar la política exterior de cada uno, respetar los intereses de cada uno, y podemos trabajar y debemos de trabajar, porque si le va mal a Estados Unidos, no va mal a nosotros, y si le va a Canadá, y si le va mal a México, pues le va mal a Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos debe de entender, por razones de seguridad nacional, evitar el tráfico de armas. Ya tenemos más de 100 años luchando contra ese problema y Estados Unidos se hace el tío Lolo, conoces que se hace pendejo, ¿verdad? Porque eso no es correcto. El tráfico de armas, lo único que es para facilitar al gobierno invisible de Estados Unidos sus ganancias desmedidas, porque ese dinero, esas armas van a los grupos de narcotraficantes. Entonces, por eso el gobierno de México le ha dicho no al Plan Mérida, que es una institución creada ya, el Plan Colombia, que lo único que trajo fue duelo, lágrimas, problemas a Colombia. Lo que quiere Estados Unidos es tener controlado todo este país, causar incertidumbre. La incertidumbre es un gran negocio para el gobierno invisible de Estados Unidos. ¿Qué significa incertidumbre? Te creo problemas. Ellos están con la doctrina de Low Intensity Conflict, la doctrina de conflictos de baja intensidad. Y lo que están buscando es joder a México y que México se venga en una especie de guerra de guerrillas. Y eso les produce ganancias y que se reactive el Plan Mérida. Pero ya dijo el presidente, sí, con Estados Unidos, cooperación técnica, todo. Producción, todo. Armas, no. Y armas no es lo correcto. México necesita descansar, certidumbre y que todo el país esté relajado. Y aquellos que andan buscando problemas, pues qué bueno, es su libertad. Pero hay una palabra para juzgarlos. A Castañeda, a Aguilar Camín, a Kraus y a todos esos, estas personas. Se llama traidores. Gracias. Doctor, yo quiero hacer una pregunta con Sí. respecto a la última parte de su argumento. ¿Usted cree que con esta relación nueva que tenemos con Estados Unidos con respecto a la producción, se vayan a eliminar los tratados de Bucareli? Los tratados de Bucareli ya fenecieron. Ya se acabaron. Hay una situación que se manejaba porque la familia Brani, por ejemplo, es familia mexicana que estaba desde antes de Porfirio Díaz, una familia que tenía haciendas, etcétera, etcétera, pues esa familia producía aviones. Y entonces, los últimos aviones que se produjeron, pues ya la familia emigró a Estados Unidos y ya se empezaron a construir. Había la otra familia Azcárate, que producía aviones. Había automóviles mexicanos, porque la tecnología estaba abierta. Sin embargo, México firmó desde el porfiriato, porque así fue la situación, firmó los acuerdos de propiedad industrial de Madrid, de París, de Viena, etcétera, ¿verdad? De Estados Unidos, en la cual México se comprometía a respetar las patentes y convenios y todas esas cuestiones. México tenía su oficina de patentes,
pero siempre fue de alguna manera u otra supeditada a la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Estados Unidos siempre se manejó por intereses. Tan es así que vemos al caso de Nicolás Tesla, que Tomás Alva Edison, pues le robó las patentes, ¿verdad? Y nunca se las quisieron reconocer. Se las reconocieron hace poco, hace unos 10, 15 años. Pero pues, y eso y la carabina de Ambrosio, ¿verdad? Pues sí, perdón, y sí hicimos pero era por razones de seguridad nacional. Entonces, mientras sea razones de seguridad, todo se vale, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, al igual que Alemania y Francia y Inglaterra, pero sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, Japón, China, Rusia. En el caso de Japón, nunca reconoció a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, ¿verdad? Porque iba a sujetar su desarrollo económico. Entonces, como ellos tomaron mucha tecnología, y acuérdate que en el siglo XIX, ya para finales, ellos producían sus barcos, sus autos, todo lo producían. Entonces, China tampoco firmó, Rusia tampoco firmó. Cuando llega la administración de Lenin, pues dice, no, pues no vamos a respetar eso, no nos interesa, nosotros estamos cambiando nuestro país. Entonces ellos crecieron sanamente porque no tuvieron que pagar ningún tipo de, vamos a decir, regalías por el uso de estos conceptos. Entonces, el desarrollo de México quedó sujeto a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y aparte los compromisos por ese reconocimiento que pedía Álvaro Obregón y que se tradujo en los tratados de Bucareli. Yo traté de encontrarlos, buscarlos, nunca encontré nada en el Archivo General de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en algún momento podemos encontrar algo en Estados Unidos, ¿verdad? En los archivos, porque allá sí hay una ley que exige, pero dicen los estudiosos que también han buscado en Estados Unidos y que no han encontrado nada. Entonces, como puede ser una realidad, puede ser un mito, pero que hubo cuestiones, digamos, no muy buenas, no muy adecuadas, no muy correctas por parte del presidente Álvaro Obregón para obtener reconocimiento de Estados Unidos, pues sí las hubo, pero no sabemos cuáles fueron. Pero básicamente es aviación, industria automotriz, industria del acero, etcétera. Pero ya hasta donde yo tengo entendido, esto ya dejó de funcionar. Si es que lo hubo, si es que lo hubo. Pero de acuerdo con los escritos de diplomáticos de aquella época, etcétera, etcétera, el acuerdo más grande fue que las compañías petroleras norteamericanas e inglesas se les respetaba. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el 17 se cambia, viene la nueva constitución. La constitución, se juntan los constituyentes de Querétaro, se afirma la nueva constitución, viene el artículo 27 constitucional y en ese momento lo que hace Álvaro Obregón, que no quería hacer Carranza, es hacerse la vista gorda y decir, ok, pero a los que ya estaban se les va a respetar. Y había el otro grupo que decía, no, la constitución se tiene que respetar. Y entonces Álvaro Obregón se hace la vista gorda y deja a las petroleras seguir adelante. Y no solamente las petroleras, las mineras y todas las empresas. Entonces era letra muerta el artículo 27 constitucional. Era letra muerta porque se dejaron las grandes concesiones a las haciendas. Había haciendas de norteamericanos que medían, pues olvídate, 60, 80, 100,000 hectáreas, con agua y con todo. Entonces Álvaro Obregón lo que hace es hacerse el occiso, por no decir hacerse pendejo, ¿verdad? Y entonces sí, deja que todo eso,
propiedades de los norteamericanos siguieran igual, como si no hubiera pasado nada. Entonces, sí lo hubo, pero lo que queda, eso quedó muy claro, pero lo que queda en cuestión de duda es la cuestión de las compañías de aviación, porque había compañías de aviación en México, compañías automotrices mexicanas, porque sí las había. Entonces, ¿qué pasó? De pronto desaparecieron y para favorecer a los grandes consorcios, a la Ford en aquel momento, de los Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, mucho gusto. Hace un par de semanas, la revista The Economist publicó un artículo que se me hizo muy interesante. Decían que había una problemática en cuestión militar en México, ya Sí. que, según esto, la fuerza militar en México jamás había tenido tanto poder como ahora la tiene. Y dicen ahí que pues están construyendo, están ayudando en la construcción del Tren Maya y también que están participando en la vacunación y que eso le da miedo a la gente y le da miedo al autor de este artículo, que ni siquiera mencionan quién es el autor. Así, esta es una práctica que hace The Economist. Y bueno, yo quería saber, papá, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué crees? ¿Es verdad que la fuerza militar en México tiene un poder que jamás se había visto? Y además de esto, ¿crees que representa un peligro para México? Definitivamente, vamos a decir, el sector militar o el sector castrense, incluyendo a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Defensa, siempre han estado ahí. Siempre. Y siempre han estado en diferentes administraciones construyendo carreteras, construyendo aeropuertos para recibir aviones no muy pesados. Y siempre han estado construyendo hospitales y siempre han construido clínicas. Y cada vez que hay un huracán, ellos están presentes, salvaguardando las vidas de los pobladores. En las campañas de vacunas, desde que México es México, digo, al terminar la revolución, ellos también colaboraron, siempre he estado colaborando para las campañas de vacunas. A ti no te tocó, pero a mí sí, había las vacunas contra la tuberculosis, la vacuna contra la poliomielitis, que todavía se dan gratuitas. Hay mucha gente que prefiere gastar su dinero, bueno, pues que lo haga, se va a los diferentes hospitales privados o a las clínicas privadas y se inyectan. Pero eso se da gratuitamente y es obligatorio en el momento que naces que te inyecten la de la tuberculosis, tosferina, poliomielitis, etcétera. Pero hubo muchos niños y niñas que nacieron lisiados por la poliomielitis. Había mucha gente que se moría por la tuberculosis. Había mucha gente que tenía problemas y que iba a arrastrar problemas muy fuertes con una serie de enfermedades, ¿verdad? Que ahora ustedes no las ven, pero que ahí están latentes. Entonces es una campaña que tiene que ser diaria. Y el ejército en los lugares más recónditos, donde no hay las clínicas y los hospitales, ha estado siempre presente. Ahora, el ejército está trabajando en la colaboración, digo, en la construcción del Tren Maya. So what? ¿Cuál es el problema? ¿No estaba trabajando acaso el ejército de Estados Unidos en la muralla que tenían aquí en toda la frontera con Estados Unidos? ¿O acaso el ejército de los Estados Unidos no ha trabajado como trabajó en su momento con la administración de Franklin Delano Roosevelt o con la administración de Johnson? El ejército siempre ha estado presente y no nomás en México, en todos los países. Entonces, pero la labor que hace aquí es una labor positiva. Ha habido desaguisados, pero eso ya le compete a la administración donde hubo esos desaguisados. O sea, el ejército, hay que acordarnos la figura, que dice el artículo
la Constitución, que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Hubo administraciones como la de Carlos Salinas, que era el comandante en jefe, y hubo cosas vergonzantes. Asesinaron muchas personas. Durante la administración de Cedillo hubo un caso. Durante la administración Fox hubo otros casos. Durante la administración de Calderón, pues fue vergonzante. Lo llevaron a la Corte Penal Internacional y el que salvó el cuello fue el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Ah? Se mostró renuente a apoyar la acción de la Corte Penal Internacional y salvó la cara, salvó el pellejo de Felipe Calderón. Hay que checar aquello en 2016, 2015, 16, donde interviene el gobierno de México para que no apresen a Felipe Calderón por genocidio. Entonces, son cuestiones que suceden, pero en su regularidad, o sea, ya poniendo una balanza, el ejército siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad. El ejército sabe que sería rechazado si hiciera un golpe de Estado. El ejército sabe que si se alía con la oligarquía sería rechazado. Es un ejército del pueblo. Entonces, el ejército sabe que no es conveniente su participación ya como fuerza política en México. De hecho, fue durante la administración del general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, donde el PRI tenía 4 sectores: el sector popular, el sector campesino, el sector trabajador y el sector de las Fuerzas Armadas. Entonces fue el mismo gobierno y el mismo ejército que se dieron atrás. Hay que notar que en la historia de México, pues el primer presidente fue Venustiano Carranza, pero era un civil convertido en jefe de las Fuerzas Armadas. Le sigue a de la Huerta, que era de la Sonora Matancera, o sea, era sonorense y era general, pero era también profesor, o sea, general por la propia revolución. Viene Álvaro Obregón, otro que era profesor, pero que también que se hizo general en tiempos de guerra. Luego viene a Plutarco Elías Calles, otro profesor, pero que la situación de la revolución lo convirtió en general. Y luego viene el general, que también era ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Y luego viene Emilio Portes Gil, es abogado. Y luego viene este presidente Abelardo L. Rodríguez. Y luego viene el general Lázaro Cárdenas. Y luego viene el general Manuel Ávila Camacho. Y luego ya viene Miguel Alemán Valdés, Luis Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos La Sabandija, Carlos Salinas de Gortari, alias La Sabandija. Bueno, es una manera muy decente de escribirlo. Y luego ya viene Ernesto Zedillo y Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero el ejército siempre ha estado allí, siempre en campañas de salud, en campañas de todo. No sé por qué se extraña The Economist, ¿verdad? Yo le tengo más miedo al ejército inglés. Fueron los primeros en usar el gas mostaza antes que Hitler, ¿verdad? Fueron los primeros en distinguirse en torturas, fueron los primeros en invadir países de una manera grosera, soez, asesinando gente. Yo no sé qué se extraña Inglaterra, por eso dicen la pérfida Albión, porque es una nación pues no muy congruente con los principios internacionales de justicia, equidad,
humanidad. ¿eh? Y ellos fueron los primeros que empezaron, junto con los portugueses, el tráfico de esclavos. Entonces no tienen que hablar de nada. Y menos de Economist, que no hay seriedad, no hay quien firma el artículo, es pura desinformación. Así es. Gracias, papá. Y antes de que sigas tú, Carlos, quiero mencionar aquí que la razón por la que mi padre menciona que Inglaterra, que no sabe por qué Inglaterra dice esto, es porque las oficinas de The Economist precisamente están en este país. The Economist es una revista o periódico que se encuentran en Inglaterra. Gracias. Rodrigo, yo ya no tengo ninguna pregunta que hacerle a tío Rolando. No sé si quieras comenzar con la conclusión o si tú tienes toda una lista más completa de esto. Creo que llevamos alrededor de 1 hora 25 minutos, no estoy muy seguro, pero no sé si quieras continuar tú con alguna conclusión o quieras continuar con una serie de preguntas, lo que tú quieras. Yo quisiera hablar con ustedes, aparte, ya como una cuestión adicional, es que la tasa de desempleo pues viene hacia abajo. Ya se han recuperado el 87.8% de los 12 millones que provocó la pandemia. Y estos son datos del INEGI, son muy bonitos. Viene un buen desempeño de México, de sus gentes, de las empresas. Viene todo bueno, viene positivo. La pandemia atacó a todos los países. Y ahorita México está recuperando gracias tanto a las vacunas, ¿verdad? De China, de Rusia, de Argentina, de la India y de los Estados Unidos. Enhorabuena, algunos países de esos que mencioné, uno en particular se había olvidado de su compromiso que hizo en la Organización Mundial de la Salud. Claro, son intereses muy correctos, porque primero decidieron, al igual que otros países, darle prioridad a sus ciudadanos, a sus pueblos. Pero hay países que teniendo hasta 4 o 5 veces para los elementos, las vacunas, para vacunar a todo su país, tenían esa capacidad, pues no sé para qué las guardan tanto, se les van a echar a perder. Muchas gracias. Sí, yo quiero compartir una imagen siguiendo con datos positivos. Muy bien. Aquí podemos ver una gráfica de las tasas de homicidios en México. Esta gráfica la vamos a compartir en las ligas que tenemos de Facebook, Instagram, etcétera. Y la queremos compartir aquí también para que puedan observar cómo cuando el expresidente Felipe Calderón se disfrazó de militar, después de eso, unos años después, podemos ver cómo creció. Hubo una tasa de crecimiento de 66.56% del 2006 al 2012. Así creció la tasa de homicidios. Enrique Peña Nieto no se queda atrás. Durante su administración creció la tasa de homicidios un 46.7%. Pero algo positivo es que al parecer la tasa va para abajo, muy lento, pero es positivo que vaya descendiendo. Y claro, aún no termina la administración, pueden suceder muchas cosas como lo que sucedió aquí. Vemos en el 2007 bajó la tasa de homicidios con Calderón, después repuntó, y también bajó la tasa de homicidios con Peña Nieto durante unos años, pero después aumentó demasiado. Entonces, es verdad, todavía no sabemos qué va a suceder, pero yo espero que la tasa de homicidios en México siga bajando. Rodrigo, ¿podrías, para la gente que solamente nos está escuchando, la diferencia de la caída de los homicidios al final del término de Calderón hasta el actual número,
con Andrés Manuel López Obrador. Claro, la tasa de homicidios por millón de habitantes, cuando toma el poder Calderón, es de 110.2. Después, cuando toma el poder Enrique Peña Nieto, es de 183.5, entonces por millón de habitantes. Cuando toma el poder Andrés Manuel López Obrador, la tasa es de 269.2. Ahorita estamos en 270.4 y vamos a compartir una proyección que se realizó con datos actuales, que la proyección nos indica que es de 262.2 para el final de este año. Esperemos que esa proyección sea, de hecho, yo espero que sea incorrecta y que sea menos, ¿verdad? Espero que la tasa sea menor a esta, pero es algo bueno que va bajando poco a poco. La cuestión de las tasas de homicidio, esto se puede remediar. Lamentablemente, como lo dije, principales recursos llegan vía terrestre, vía la frontera. Estados Unidos está, el gobierno invisible de los Estados Unidos, me refiero a las agencias de inteligencia, están metidas profundamente dentro de este sistema, podríamos decir, perverso, porque allá en Estados Unidos no hay control sobre quién posee las armas y dónde las vas a dedicar. Entonces, tenemos el problema del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, que eso, y como lo dije anteriormente, es un problema de hace 100 años, no es de ahora, que se ha incrementado. Entonces, ese es un problema grave. El otro problema grave es, el otro proveedor de armas es Israel, a través del Mossad. Y el otro proveedor de armas es Bélgica, otro traficante de armas, otro estado traficante de armas. Entonces, los tres grandes traficantes de armas en el mundo occidental son Estados Unidos, Israel y Bélgica. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esas actividades. No podemos confiar. Un país que permite que sus empresas y sus ciudadanos exporten armas a otro país, pues no podemos considerarlo buen amigo. No es un amigo confiable. Y México no debe confiar en nadie. Debe confiar en sí mismo y en el apoyo de sus instituciones. Gracias. Muchas gracias, papá, por estar con nosotros. Muy probablemente te vamos a volver a invitar. A mí me ha encantado esta charla y pues bueno, por mi parte es todo. Carlos. Igualmente, doctor Rolando, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Me gustó mucho este programa, la verdad, de todos los que hemos hecho, es el que más me ha gustado. Hechos históricos completamente precisos. Le agradezco mucho que aceptara la invitación. Muchas gracias a los dos. Carlos, un abrazo. Rodrigo, pues, un abrazote. Estoy siempre pendiente de ustedes. Me gustan mucho sus programas. Aprendo mucho de ellos y muy amables. Gracias. Gracias. Y esto fue De Izquierda a Derecha. Nos vemos. Nos vemos. Chao.